si ya no hay carros que estorben, podemos iniciar. Muy buenos días a todos. Vamos a disponernos para estas jornadas de formación cristiana. Ojalá que el Señor encuentre buena disposición en cada uno de nosotros, de modo que la semilla del Evangelio pueda germinar, crecer y dar fruto. La disposición del terreno depende de cada uno. Agradezco muchísimo la invitación que el Padre Álvaro me ha hecho para participar en estos cursos de verano y poder dar un aporte en la materia de cristología. Agradezco también al señor obispo don Gerardo por la confianza en permitirme estar delante de ustedes para hablar un poco de Jesucristo. Por supuesto que no será posible agotar todos los aspectos cristológicos, como el título lo dice. Esta será una breve presentación de Jesucristo y su proyecto a partir de algunos pasajes bíblicos. No se tocarán los puntos comúnmente expuestos en un curso de cristología dogmática. Eso podrá ser posteriormente, en otra jornada. La exposición de Cristo no será completa. Pretende tan solo reavivar el interés por la persona de Jesucristo, despertar el apetito, abrir boca, despertar inquietudes. Y se va a enriquecer con la aportación que todos ustedes harán en el trabajo por equipos. Ustedes son los que van a enriquecer esta exposición. Cristo resucitado está aquí presente y ahora con nosotros. Así lo ha prometido. Él nos dijo que el Espíritu Santo nos recordaría todo cuanto nos enseñó. Así nos lo dijo nuestro Señor. Y de eso se trata, de que en estas dos primeras sesiones recordemos todo cuanto el Señor nos enseñó de palabra y de obra. Nos dijo también el Señor que en la historia Él nos guiaría hacia la verdad plena. Por eso pidamos al Espíritu Santo que esté junto a nosotros, recordándonos todo cuanto Dios nos ha dicho en la persona de su Hijo muy amado, nuestro Señor Jesucristo. Lo hacemos ahora en silencio, cada uno, invocando la asistencia, la ayuda, el auxilio de Dios Espíritu Santo para poder asimilar, recordar, encarnar lo que el Señor nos ha dicho y ha hecho entre nosotros. Dejamos unos instantes de silencio para que cada uno realice su oración personal. En la página 5 de su folleto hay una oración de invocación al Espíritu Santo, Ad Sumus Sancti Spiritus. Es una antiquísima oración de la Iglesia que está siendo retomada, sobre todo ahora con el proceso sinodal que hemos iniciado. Así como están sentados, la vamos a hacer todos juntos. Decimos: estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. Evita que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don de discernimiento para que no desviemos nuestras acciones y se guíen con prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos en la verdad de Dios, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la verdad. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con tu Padre y por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor. envía, Señor, tu Espíritu, todo será de todo creado. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, auxilio de los cristianos, San Miguel de la Mora, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Hemos querido ofrecerles este subsidio para que puedan llevar de manera más amena las exposiciones. Prácticamente yo iré desarrollando los contenidos que ya tienen allí en el folleto, de manera que pueden ir leyendo y subrayando también aquellas ideas en las que hagamos énfasis o que ustedes más les llamen la atención. También está a manera de subsidio o digamos como apoyo didáctico, pedagógico, pues algunas proyecciones que se han preparado. Pueden o no servir para los aquí presentes. Son simplemente una ayuda. Vamos pues por la primera parte de esta cristología básica. Es una cristología introductoria. Pretende simplemente, como decía, despertar el interés, abrir apetito, colocar a nuestro Señor en el centro. La primera parte es para responder a una pregunta básica de nuestra fe. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Si decimos que Jesús de Nazaret es el centro, el núcleo de nuestra fe, ¿vale la pena que nos preguntemos? No solamente vale la pena, es indispensable que respondamos a la pregunta por Él. ¿Quién es Jesús de Nazaret? De hecho, esa pregunta nos la hacen. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Justo a la mitad del Evangelio según San Marcos, quizá el primero de los 4 evangelios canónicos, hay un pasaje crucial que marca un antes y un después, una primera y una segunda parte del Evangelio, y un antes y un después en la formación que Jesús le dedica a los discípulos. Se trata del pasaje que narra el camino de Cesarea de Filipo. El dato geográfico no es una cosa meramente circunstancial en ese pasaje. En Cesarea de Filipo, bien ubicada la ciudad, actualmente se llama Panias o Banias, fue el nombre que se le dio en árabe, Banias. Allí había un lugar de culto pagano. Hoy estamos viviendo ya no estamos en una época de cristiandad, estamos en una época de neopaganismo, lo cual hace de este pasaje aún más actual para el contexto en el cual nos encontramos. En ese lugar de culto pagano a un dios de la mitología griega llamado Pan, el dios Pan, mitad hombre y mitad cabra, allí, en ese escenario escogido por Jesús, porque los 3 evangelistas sinópticos coinciden en ubicar esta pregunta en ese lugar, en ese escenario pagano, fuera ya del territorio judío, fuera de las seguridades que el territorio judío podía ofrecerle a los discípulos. Allí Jesús de Nazaret, que es Dios y hombre verdadero, no es mitad Dios y mitad hombre. No es Dios disfrazado de hombres, Dios y hombre verdadero. Allí Jesús plantea un par de preguntas a sus discípulos. La primera, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la segunda, ¿quién dicen ustedes que soy yo? A la primera pregunta los discípulos responden refiriendo las diversas opiniones que se habían generado en torno a la persona de Jesús. Opiniones. En estas opiniones vemos un testimonio de la alta estima que Jesús había despertado en un gran sector del pueblo. Unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres el Bautista, otros dicen que eres uno de los grandes profetas. Las respuestas no son bajitas, son respuestas muy altas, pero incorrectas. A la segunda pregunta responde Pedro en nombre del grupo con una profesión de fe que por fin recibe la aprobación de Jesús, porque ninguna de las otras respuestas recibió aprobación por parte de Jesús. La respuesta que da Pedro, sí. Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Identifica a Jesús con el Mesías, el Cristo, el ungido, como diciéndole: en ti se están cumpliendo las esperanzas, las expectativas de nuestro pueblo y de la humanidad. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, y mucho más que eso, eres el Hijo de Dios vivo. En el Evangelio de San Mateo, Jesús precisa que la respuesta de Pedro ha sido por revelación del Padre. Es decir, no es posible apreciar la identidad de Jesús
sino vinculando su persona, la persona de Jesús, al Padre, a Dios. No podemos nosotros estudiar, conocer, comprender, hacer diálogo de amistad con Jesús si lo desvinculamos de Dios, de su Padre, de aquello que lo explica, de aquello que lo da, que lo dota de identidad. La pregunta es directa y también lo es para nosotros. Jesús nos pide tomar posición frente a Él. Es tarea de cada generación de discípulos, es nuestra tarea responder a la pregunta que Jesús nos hace por su persona. Y ustedes, no ya las opiniones que se pudieran dar de mí, no ya lo que pudieran ustedes saber de mí por un documental, o por la ficción, o por los medios, o por las redes. Ustedes que son mis discípulos, ustedes que están más cerca de mí, ustedes que han hecho camino conmigo, ¿qué razón dan de mí? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? La presente exposición es una pretensión, ofrecer algunos, no todos, algunos elementos para que nosotros podamos responder acertadamente a la pregunta por Jesús, cada uno. Y ojalá que lo hagamos más con nuestra vida que con teología. Es posible que yo peque de ofrecer demasiados elementos de tipo racional. Trataré de compensarlo. No sea que como Pedro, también nosotros demos una respuesta doctrinalmente correcta. Pedro da una respuesta doctrinalmente correcta. En teoría, Pedro sacó 10. Pero Pedro no terminó aceptando las implicaciones de su respuesta. Enseguida Jesús, no nos da tiempo para todo, pero después de que Jesús acepta la respuesta de Pedro, anuncia en qué consiste su ser Mesías, su identidad. ¿En qué consiste? Y entonces la manera en la cual Jesús expone, presenta su mesianismo, rompe con todo lo que esperaban los discípulos y el judaísmo acerca del Mesías. Y Pedro no lo puede aceptar. Eso no te puede pasar a ti. Y se lo dice en nombre de Dios. Dios no lo quiere, que dice. Entonces Pedro en doctrina 10, en comprensión reprobó 0. Jesús le dice, acabamos de escuchar este pasaje, ¿no? Días atrás. Jesús le dice, fíjense que una mejor traducción sería detrás de mí. O piso, ponte detrás de mí, Satanás. O sea, sígueme. Te falta mucho todavía. Haz escuela, te falta escuela de vida conmigo, ¿no? Te falta formación, te falta camino de discípulo, te falta conocerme, te falta comprensión. Bueno, vamos adelante. Las respuestas. La respuesta a la pregunta por Jesús no es, ni debe ser nunca una respuesta obvia. Quizá es una de nuestras faltas, que obviamos la respuesta por Jesús como si fuera el resultado de un cálculo matemático o un dato de cultura general. En automático respondemos, ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, o Jesús es el Salvador, o Jesús es el Mesías. Lo respondemos como si se tratara de respuestas prefabricadas. No tendría por qué ser así. Si la respuesta a la pregunta por Jesús fuera el resultado de un cálculo o un dato de cultura general, el supuesto conocimiento de Jesús quedaría reducido a información de interés cultural. Quedaría reducido a un conocimiento meramente cultural, sin conexión con la vida. Posiblemente me aventuraré a hacer algunos supuestos. Posiblemente por aquí le andemos fallando en la presentación de la fe, en la presentación de Jesús.
Posiblemente en nuestras catequesis parezcan clases de religión cristiana, de religión católica. Falta más lo experiencial, lo vivencial. Es posible que en muchos ambientes eclesiales hayamos hecho obvia la respuesta a la pregunta por Jesús. Y haciendo eso hemos dejado de sorprendernos por aquel que tendría que ser el centro, el núcleo y el fundamento de nuestra fe. Hemos desenchufado, desactivado la sorpresa que Jesús tendría que generar en nuestra iglesia, en nuestra diócesis, en nuestras parroquias, en nuestros grupos, en mi persona. Vamos adelante. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a contrastar la pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pregunta a la cual nosotros tendremos que responder. La vamos a contrastar con una de las más conocidas afirmaciones que Jesús da de sí mismo. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo dice en el cenáculo, en ese discurso larguísimo que encontramos entre los capítulos 13 y 17 del Evangelio de San Juan. Lo dice después de haber afirmado que a donde Él va, de momento, sus discípulos no pueden seguirlo. Y entonces uno de ellos, Andrés me parece, le dice: no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le responde diciéndole esto: yo soy. Hace una revelación de su persona. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, Jesús mismo se presenta como el camino. Él mismo se presenta como un camino, el camino, no un camino, el camino que hay que recorrer en la vida para llegar a la verdad de Dios y de nosotros mismos. El conocimiento de Jesús nos implica también a nosotros. Ahora, si Jesús mintió al hablar así de sí mismo en esta y otras muchas afirmaciones: yo soy la puerta del redil, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. ¿Se acuerdan de alguna otra? Yo soy la vid verdadera, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Si Jesús mintió al hablar así, no estoy diciendo que haya mentido, nada más quiero presentar las cosas así para que alcancemos como a sopesar la gravedad, la importancia de esto que estamos tratando. Estamos tocando como la médula de nuestra fe. Si Jesús mintió al hablar así de sí mismo, sería, sin duda alguna, no hay otra manera de decirlo, sería el más grande impostor en la historia de la humanidad. Si Jesús hubiera mentido. Pero si Él es quien dice ser, y todo parece indicar que sí. Es más, la resurrección vendría a ser como el sello de autenticidad. Con la resurrección el Padre está reivindicando, está ratificando, está confirmando todo cuanto Jesús hizo y dijo. Si Él es quien decía, a cuestionar, a poner en duda la existencia histórica de Jesús de Nazaret, caería en el ridículo, académicamente hablando. Ninguno lo hace. Las fuentes que tenemos son más que suficientes, son abundantes. Tenemos, por supuesto, las fuentes bíblicas, que son las más importantes. Los 4 evangelios canónicos, ustedes conocen cuáles son. Los 4 evangelios canónicos. Pero tenemos además los otros escritos del Nuevo Testamento y la literatura apócrifa en torno al Nuevo Testamento. Y además, algunos testimonios extrabíblicos de algunos historiadores totalmente ajenos al ámbito judío. Tácito, Plutarco, Flavio Josefo judío, Tácito, Plinio el joven, Suetonio, y tenemos
no es posible. La fe de la Iglesia se refiere a hechos históricos reales. La revelación es histórica, acontece en la historia. La Sagrada Escritura no es un texto de mitología. La revelación afirma, y aquí nosotros estamos en comunión con los hermanos mayores en la fe, los judíos, así les llamó el Papa San Juan Pablo II. La revelación afirma, dice que Dios hace historia, camina con su pueblo, teje historia con su pueblo, entra en comunión, entra en diálogo con él. La fe de la Iglesia se refiere a hechos históricos reales. En estos hechos históricos reales tiene su fundamento. Ella, la Iglesia, no cuenta leyendas, como si las leyendas fueran símbolos de verdades que van más allá de la historia. No. La Iglesia se basa en la historia ocurrida sobre la faz de la tierra. Y la mayor intervención de Dios en la historia tiene que ver con Jesús. Lo veremos enseguida. Esa es la más grande intervención, la más grande, la más maravillosa, la más importante intervención de Dios en la historia, más aún que la creación. Pero ahorita estamos quitando las obviedades para dejarnos sorprender. Nosotros afirmamos de Jesús que es Dios mismo que se hizo hombre, ser humano sin dejar por ello de ser Dios, el Dios de las alianzas, Yahvé, que ha puesto su morada entre nosotros. A este acontecimiento que el evangelista de San Juan desarrolla en su prólogo le llamamos encarnación. La palabra, dice el evangelista San Juan, la palabra, ahí hay un error de dedo, tendría que ser con mayúscula. La palabra, dabar en hebreo, logos en griego, verbo en latín, pero la palabra designa. La palabra designa no solamente la palabra hablada o escrita, sino el obrar mismo de Dios. Cuando San Juan habla de la palabra, el verbo, esa palabra designa no solamente la palabra oral o escrita, sino Dios en su acción, en su obrar. La palabra se hizo carne. Carne quiere decir, el obrar mismo de Dios tomó la condición humana en su fragilidad, asumiendo la condición humana con todas sus consecuencias, y habitó entre nosotros, o también puede traducirse, plantó, desplegó su tienda entre nosotros, puso su morada entre nosotros, habitó entre nosotros. El catecismo de la Iglesia Católica, a propósito de esta afirmación fundamental del cristianismo, es nuestra afirmación fundamental, esta. Aquí estamos tocando la afirmación central, núcleo de nuestra fe. Quita esto y lo demás ya no tiene sustento, ya no tiene apoyo alguno. Por eso el catecismo llega a afirmar que la fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Ese es el signo distintivo, que es el Jesús de Nazaret, del cual es innegable su existencia histórica, no es un ente de razón, la expresión que utilizó hace un momento el señor obispo. Jesús de Nazaret no es un ente de razón, es un personaje histórico, real, y la afirmación fundamental de nuestra fe es identificar a ese hombre real, histórico, con Dios mismo. Él es Dios encarnado. Él es Dios encarnado. Una pregunta que me gusta hacer en el día de Navidad, en alguna de las celebraciones, la hago aquí. ¿Desde cuándo existimos nosotros? ¿Tú desde cuándo existes?
¿Quién existe desde siempre de los aquí presentes? Ninguno. Ninguno. Desde siempre no existimos. ¿Desde cuándo existimos? ¿Desde nuestro bautismo? No, tampoco. ¿Desde nuestro nacimiento? No. ¿Desde cuándo existimos? Desde que fuimos concebidos. Ahí empezó nuestra existencia. ¿Estamos? Antes de eso, nosotros no existíamos. Quizá en el proyecto de nuestros padres, pero no teníamos existencia real. A lo mejor éramos simplemente un ente de razón en el proyecto de nuestros padres, en el proyecto familiar de nuestros padres. Bueno, de manera similar, díganme entonces, ¿desde cuándo existe Jesús? ¿Desde su? Estaban a punto de caer. A diferencia, algunos cayeron. A diferencia de nosotros, Jesús no existe desde su concepción. Esto nos ayuda. Vean cómo a veces damos las cosas por obvias. Y ese dar las cosas por obvias no nos permite ni siquiera sorprendernos. Si nosotros afirmamos que Jesús de Nazaret es nada más y nada menos que Dios mismo encarnado, eso quiere decir que ¿desde cuándo existe? Y la respuesta es desde siempre. Por una sencilla razón, porque Él es Dios. Y entonces, en su concepción, después podrá haber un curso de Mariología y podremos tratar el tema de la encarnación virginal del Verbo, etc. Pero a partir de su concepción, Jesús comenzó a tener, digamos, existencia humana. Se encarnó. A partir de allí tomó nuestra condición humana. Pero Él existe desde siempre y para siempre. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Es uno con Dios. El Padre y yo somos uno. Quien me ve a mí ve al Padre. Allí está pues la afirmación central, fundamental, nuclear de nuestra fe. Y es el distintivo de la fe cristiana. No vamos a entrar en polémicas, no se trata de eso, pero este distintivo es el que se intenta socavar. Porque si se socava esto que es el distintivo de nuestra fe cristiana, entonces todo cae. Todo cae. Ya nada se sostiene. El distintivo central es Cristo, Jesús de Nazaret es Dios. Es decir, Dios se reveló en la persona de Jesús de Nazaret. Dios se reveló plenamente en la persona de Jesús de Nazaret. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la encarnación, la forma en la cual nosotros podemos conocer plenamente quién es Dios es a través de Jesús. En Jesús vemos quién es Dios, cómo es Dios y qué es lo que quiere para nosotros. También en el cenáculo, Felipe le hace una petición a Jesús. Le dice: muéstranos al Padre y eso nos basta. Quedamos contentos. Revélanos quién es Dios y quedamos satisfechos. Déjate ya de palabras y simplemente muéstranos al Padre. Y Jesús le responde. ¿Recuerdan la respuesta? La respuesta inicia tiene algo de lamento. Felipe le dice: hace tanto tiempo que estoy con ustedes, hace tantos cursos, hace tantos años que eres catequista, hace tanto que eres ministro, lector, acólito, celebrador de la palabra, hace tanto y todavía no me conoces. Está fácil. Quien me ve a mí, ve al Padre. Al Padre lo conocemos por Jesús. En este mismo sentido, San Pablo designa a Jesús como la imagen, el icono de Dios invisible. Dios es invisible. A Dios nadie lo ha visto jamás, comienza así el prólogo de San Juan. A Dios nadie lo ha visto jamás, y esto es verdad. A Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Qué se veía antes?
libro del Éxodo dice, con un lenguaje metafórico, simbólico, las espaldas de Dios. Déjame ver tu rostro, le dice Moisés a Dios, y Dios le responde, no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Pero voy a pasar delante de ti, te voy a dar una probadita, voy a pasar por delante de ti y te voy a cubrir el rostro. ¿Recuerdan aquel pasaje? Te voy a cubrir el rostro. Y cuando ya pase, te lo descubriré para que por lo menos me veas las espaldas. ¿Qué es el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento fue eso, verle a Dios las espaldas. Porque el rostro lo hemos visto en Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Es Jesucristo, su Hijo único, quien nos lo ha dado a conocer. Jesús es el modo privilegiado de ver cómo es Dios. Él es el camino para conocer cómo es Dios. El creador del cosmos, visto así, hasta tiembla o me da un poco de vértigo. El creador del cosmos, y hoy somos más conscientes de lo que eso incluye, ¿verdad? El creador del cosmos tomó nuestra condición humana, se hizo chiquitito, fragmentito, quiso compartir eso con nosotros. Fíjense esto qué importante es, porque me gusta decirlo también de cuando en cuando en la parroquia, pobres de los que no creen, porque sin la fe eres nada más que un fragmento en el universo y en la historia. Eres polvo, no eres nada, estamos perdidos. Y lo mismo hubiera dado estar aquí que no estar. Pero por la fe, cada persona, por la fe en Cristo Jesús, que tomó nuestra condición humana. Si tomó nuestra condición humana, quiere decir que alguna importancia tendrá el ser humano, ¿no lo creen? Alguna importancia tendrá para Dios el ser humano. Digo, alguna es un decir, por supuesto. O sea, importancia la tiene mucha. Si Dios encarnó, cada persona, cada ser humano vale muchísimo, vale la encarnación misma de Dios y su sangre. El creador del cosmos tomó nuestra condición humana y se hizo como uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Trataré de ir más deprisa, para no colgarnos en el tiempo. La revelación de Dios hecho hombre acontece en la historia, y sobre este acontecimiento histórico se sostienen las afirmaciones de nuestra fe. Todo lo demás que podamos afirmar de nuestra fe, todo lo demás que podamos proyectar, todos nuestros planes pastorales, todo lo que podamos organizar en nuestra parroquia, los objetivos, las metas, las actividades, la organización por áreas, todo tiene su fundamento aquí. Este es el cimiento. El Hijo eterno de Dios, el Verbo divino, se encarnó en Jesús para revelarse a los hombres y mujeres de todos los tiempos. No lo hizo solo para los de la Palestina del siglo I. Se hizo para revelarse a los hombres y mujeres de todos los tiempos. Así lo afirma el Concilio Vaticano II, Dei Verbum Lumen Gentium. Asumió las condiciones sociales y culturales concretas de las personas con las que convivió. Por eso, para conocerlo, es importante también conocer su contexto histórico, social, cultural, político, económico. En el credo decimos: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Jesús de Nazaret es, pues, un personaje histórico en sentido estricto, en quien el Hijo eterno de Dios tomó nuestra carne, es decir, nuestra condición humana. Nosotros, sin embargo, no decimos creer en Jesús de Nazaret como lo pudiéramos decir de algún otro personaje histórico que suscitara incluso nuestra admiración. Yo admiro a Mahatma Gandhi, yo admiro a Martin Luther King, yo admiro a la Madre Teresa de Calcuta. Nosotros no decimos creer en Jesús como decimos, yo creo en San Juan Pablo II. De Jesús de Nazaret afirmamos que en
solamente en Él Dios se hizo visible y desde Él se pudo ver la imagen auténtica del ser humano. Como Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero como esa imagen y semejanza quedó desdibujada por el pecado, en la encarnación, ahí se ve de nuevo el proyecto original de Dios para el ser humano. Sobre este aspecto profundizarán por la tarde en la antropología teológica. Las palabras que escuchamos cada año en el Evangelio de la Misa del día de Navidad, y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, expresan los dos aspectos que hemos afirmado de Jesús de Nazaret. La fe de la Iglesia de que en Jesús, a quien conocemos como el Señor y el Cristo, Dios ha entrado definitivamente en la historia. Entró en la historia para no salir ya de ella nunca. Y la segunda afirmación, que la persona de Jesucristo es incomprensible sin relacionarla con Dios, su Padre, porque su relación con Él es el verdadero centro de su personalidad. Todo en Jesús gira en torno a dos grandes pasiones: el reino y su Padre. Son la misma pasión, el reino de su Padre Dios. El testimonio del Nuevo Testamento y en particular de los Evangelios es el último apartado, sí. Para presentar a Jesucristo podemos confiar en los Evangelios canónicos. No hay motivos para desconfiar. El Jesús que encontramos allí es el Jesús real. Hace un par de décadas existía un debate en la iglesia, sí, y en algunos contextos académicos. La disociación del Jesús histórico, el Jesús de Nazaret, y el Cristo de la fe, como si fueran dos distintos, como si uno fuera sido el profeta de Nazaret, Jesús de Nazaret, y como si después la iglesia hubiera sobre esa figura histórica impuesto una serie de dogmas. No es así. Ese debate ya está superado. El Jesús histórico y el Cristo de la fe son el mismo. Son el mismo. Para presentar a Jesucristo podemos confiar plenamente en los Evangelios canónicos. El Jesús que encontramos allí es el Jesús real, el Jesús histórico en sentido propio y verdadero. El Jesús de los Evangelios es una figura históricamente sensata, convincente. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que los Evangelios no son principalmente obras de historia, en el sentido moderno de la palabra. No son una crónica, pues. No son una crónica. Su finalidad, la finalidad de los Evangelios es, ante todo, proclamar y fortalecer nuestra fe. La fe en Jesús como Hijo de Dios, Señor y Mesías. El mensaje de todo el Nuevo Testamento, que sus diversas tradiciones recogen de un modo u otro, es que Cristo se reveló. En Cristo se reveló la verdad de Dios, la verdad del ser humano y el sentido de la historia. Esas tres cosas. La expresión en Cristo se reveló, en Cristo quiere decir en la historia que Él vivió, en la historia que Él vivió, en la estructura de su persona. Esta es la gran afirmación del cristianismo y que forma parte fundamental de su mensaje. Es el fundamento de su mensaje. Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. Qué bonita expresión. La encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí está la cita. Es decir, Jesús de Nazaret nos revela quién es Dios y cuál es su proyecto para la humanidad. Dios tiene un proyecto para la humanidad. Lo veremos en la segunda parte de este tratado. Nuestros proyectos de iglesia, a condición de ser expresión del mandato de Jesús, tienen que ajustarse a ese otro gran proyecto de Dios para la humanidad que descubrimos en la persona de Cristo, de Jesús. El himno de Colosenses define a Cristo como imagen del Dios invisible. Él, en su persona y en su historia, ha hecho visible al Dios invisible y
inmanente, cercano, al Dios trascendente, lejanísimo. El himno afirma que Dios ya no es invisible, ni está lejos, no lo es para nosotros. Para nosotros no. Ustedes son cristianos, ¿no? ¿Ah, no? Sí. Para otros, Dios pudiera estar muy lejos. Fíjense que hoy muchos, incluso científicos, no dudan de la existencia de Dios. Sobre todo los que se dedican a las cosas muy, muy pequeñas, la microbiología y esas cosas, o a los que se dedican a las cosas muy, muy grandes, la astronomía. Para ellos no resulta tan difícil creer en Dios. Incluso encuentran en eso que estudian evidencias de la existencia de Dios, el ajuste fino, etc. Pero lo sienten lejano cuando no hay fe. Nosotros también lo sentiríamos lejano si no fuera por Jesús. Por Jesús. Jesús lo ha hecho cercano, cercanísimo. Lo ha hecho como uno de nosotros, cercanísimo. No se podía acercar más. No era posible más. Lo hizo cercano a nosotros, en todo. Fíjense que también nosotros, dadas las cosas como están, en la época que vivimos, podríamos dudar del amor de Dios. No de su existencia, sino de su amor. Pero no podemos. No podemos por Jesús. Por Jesús no nos es posible ya dudar del amor de Dios. Yo dudaría, pero no puedo, porque soy cristiano. ¿Me explico? Porque creo que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios encarnado. Y aquí Dios me está mostrando su amor. Entonces ya no puedo dudar, pero si no creyera, lo dudaría, por mucho, pero no puedo, porque creo en Cristo Jesús. El himno afirma que Dios ya no es invisible ni está lejos, ha salido de su invisibilidad, ha venido a nuestro encuentro en Cristo, auténtico revelador de Dios. Jesús dice: ¿quién me ve a mí? Ve al Padre. La invisibilidad de Dios se ha desvanecido con la aparición de Jesús de Nazaret, porque a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Todos los esfuerzos del hombre por ver a Dios no pueden sacarlo de su invisibilidad. Todos los esfuerzos del hombre, las filosofías, las religiones, solo el Hijo de Dios, precisamente porque viene de Dios, puede levantar su velo, revelarnos al Padre. Todas las búsquedas del hombre, incluso la ley que fue dada por medio de Moisés, son preparación y comienzo, nunca una conclusión. Y a propósito, conclusión, la tienen allí en su folleto. Toda la vida de Jesús, todo el misterio de su encarnación, en sentido general, no solamente el momento de su concepción, toda su vida, toda su vida. Toda su vida es transparencia de Dios. Su compasión, que se hace entrega total, sus milagros, que son signos de su entrega, su cuidado por los enfermos, por los pecadores, por los extranjeros, por las personas desorientadas, por los pequeños sin pastor. Pero de manera especial y de un modo insospechado, la cruz es también el momento de máxima revelación de Dios en Jesús. La cruz, además de ser el acontecimiento de nuestra salvación, es también un acontecimiento de revelación. Allí Dios está revelando su gloria de una manera insospechada. El evangelista San Marcos nos dice que al pie de la cruz el centurión, al ver morir a este hombre, a Jesús, reconoció: este es verdaderamente el Hijo de Dios. Si Jesús es el revelador auténtico del Padre, su comportamiento, su praxis, es manifestación de Dios. Para los que no lo recibieron, esta
esta praxis es escandalosa, quizá también para nosotros, en algunos momentos. Para los que no lo recibieron, el comportamiento de Jesús resulta escandaloso. Ese no puede ser Dios. E irritante. Altera la concepción de Dios más común. En la segunda parte de esta presentación cristológica vamos a sumarnos a este comportamiento escandaloso de Jesús. Bien, hasta aquí la primera parte. Entonces vamos a tomarnos un receso, ojalá que sea bien aprovechado, para tomar agua y ir al baño. Son las 11:08. Nos vemos.